El viento bajaba frío de la montaña cuando llegaron. No llegaron juntos. Nunca llegan juntos los que caminan senderos distintos. En el cruce de tres caminos, el mundo contuvo la respiración. El primero en llegar fue el monje de Shaolin. Sus pasos eran firmes, pesados, casi grabados en la tierra. Cada huella parecía decir con orgullo aquí estuve. Vestía con una simplicidad que gritaba disciplina. Sus manos, curtidas por el trabajo y el entrenamiento, hablaban de una vida de rigor. Su mirada era directa, sin adornos, la de un hombre que había sobrevivido a guerras pequeñas, al hambre y a los golpes. No sonreía, pero en su rostro tampoco había rastro de miedo. Representaba la roca, la resistencia inquebrantable contra la que las olas del tiempo se rompen. El segundo fue el taoísta de Wudang. A diferencia del monje, nadie lo oyó llegar. Simplemente estaba allí, como si el propio paisaje lo hubiera convocado, como si hubiera brotado de la misma tierra. Su presencia era tan natural como la niebla que se desliza entre los árboles. Su respiración era lenta, casi imperceptible, un susurro de vida. Sus manos, completamente relajadas, colgaban a sus costados. Observó al monje Shaolin de la misma manera que uno observa un río crecido sin juicio, sin prisa, aceptando su fuerza pero entendiendo su cauce. Él era el agua, que fluye y se adapta, pero que, con el tiempo, puede moldear la piedra más dura. El último en aparecer fue el samurái. Su llegada fue un evento de pura intención. No miró el cielo ni la montaña. Su mirada se clavó en el espacio vacío que separaba a los otros dos hombres, un espacio que, para él, estaba cargado de posibilidades y peligros. Su espada descansaba en su vaina, pero no como un adorno, sino como una promesa, como si ya supiera lo que el destino le deparaba. Su rostro estaba en una calma absoluta, una serenidad aterradora que solo poseen aquellos que ya han aceptado la muerte como una compañera de viaje. Él era el filo, la decisión, el instante preciso que lo cambia todo. Y entonces, el silencio. Un silencio pesado, denso, donde las palabras no dichas pesaban más que cualquier discurso. Nadie habló, porque cada uno, en su sabiduría, sabía que una palabra mal elegida podía cambiar el curso del mundo. El monje, el taoísta y el samurái. Fuerza, fluidez y finalidad. Tres filosofías, tres formas de entender la vida y la muerte, reunidas en un solo punto del universo. El viento era el único que se atrevía a hablar, susurrando secretos entre ellos. Fue el monje Shaolin quien rompió el tenso silencio. Su voz, grave y resonante, fue como una piedra cayendo en un lago en calma. «No busco pelea», dijo. Eran palabras sencillas, directas, sin dobles intenciones. Una declaración de principios. El samurái, que hasta entonces había permanecido inmóvil, inclinó apenas la cabeza. Un gesto mínimo, pero cargado de significado. «Yo tampoco», respondió, su voz tan afilada y precisa como su propia katana. «Pero si ocurre, terminará rápido». No era una amenaza, sino una afirmación de su naturaleza, la certeza de que la indecisión no formaba parte de su código. El taoísta, que los observaba a ambos con una leve curiosidad en los ojos, finalmente sonrió. Una sonrisa sutil, como la luz de la luna filtrándose entre las nubes. «Si ocurre», dijo con una voz suave que parecía ser parte del mismo viento, «ya hemos fallado». La frase del taoísta quedó flotando en el aire. ¿Fallado en qué? ¿En su entrenamiento? ¿En su filosofía? ¿En su humanidad? El samurái, imperturbable, fue quien formuló la pregunta que todos parecían evitar. Sin emoción, con una calma que helaba la sangre, preguntó: ¿por qué entrenan, si no están dispuestos a morir? Para él, el propósito último del dominio marcial era enfrentar la muerte sin vacilar. El monje respondió con la solidez de una montaña: porque aún hay cosas que proteger. Su entrenamiento no era para quitar la vida, sino para preservarla, para proteger a los débiles, para defender un ideal, para ser el muro que detiene la injusticia. El taoísta añadió con su característica serenidad: porque aún hay cosas que no necesitan sangre para ser resueltas. Su camino no era el de la confrontación directa, sino el de la armonía, el de encontrar la solución que no deja cicatrices, la victoria que no requiere un vencido. El samurái,
guardó silencio. Las respuestas no eran las que esperaba, y en ese silencio se podía sentir el peso de milenios de tradición chocando entre sí. Durante un instante, solo un instante eterno, el viento cambió de dirección. El aire se volvió eléctrico. El samurái dio un paso adelante. No fue un paso agresivo, sino un ajuste, un cambio de peso que lo preparaba para todo. El monje Shaolin, en respuesta, bajó su centro de gravedad. Sus pies se aferraron a la tierra, convirtiéndose en una extensión de la misma roca que pisaba, listo para absorber cualquier impacto. El taoísta no se preparó para atacar ni para defender. Simplemente giró apenas su cuerpo, un movimiento fluido que lo alineó con las corrientes de energía del lugar, volviéndose una hoja en el viento, imposible de atrapar. Ese segundo contenía una guerra entera, 3 universos a punto de colisionar. La fuerza bruta contra la agilidad letal, contra la evasión perfecta. Se podía sentir el crujido de la realidad, el momento justo antes de que el rayo parta el cielo. Y entonces, nada, el momento pasó. La tensión se disolvió como la niebla al amanecer. Ningún golpe fue lanzado, ninguna vida fue puesta a prueba. En medio de esa calma recuperada, el taoísta hizo algo inesperado. De su túnica sacó una pequeña y humilde tetera de arcilla y 3 cuencos. Con movimientos pausados y deliberados, sirvió un té cuyo aroma llenó el aire, un aroma a tierra y a paz. Si vamos a decidir algo, dijo con su voz tranquila, que no sea con el pulso acelerado. El samurái dudó por un momento. Su mano, instintivamente, se movía cerca del mango de su espada. Aceptar era un gesto de confianza, un riesgo. Pero luego, con la misma deliberación con la que hubiera desenvainado su arma, aceptó el cuenco que el taoísta le ofrecía. El monje Shaolin no dudó. Tomó su cuenco y bebió primero. Un acto de aceptación y de reconocimiento de que había sabiduría en las palabras del taoísta. Mientras el vapor del té se elevaba, cada uno se sumergió en sus propios pensamientos. El monje Shaolin miró al guerrero japonés y pensó, este hombre vive listo para morir. Yo, en cambio, vivo listo para seguir viviendo. Su propósito era la continuidad, la resistencia. El taoísta, observándolos a ambos, reflexionó, uno resiste el mundo, se opone a él como una roca, el otro lo corta, lo divide con su filo. Ambos, a su manera, intentan forzarlo. Él, en cambio, buscaba fluir con el mundo, no imponerse a él ni el samurái. Sosteniendo el cuenco tibio entre sus manos, pensó, estos hombres aún tienen algo que perder, un templo, una idea de armonía. Eso los hace peligrosos, pero también los hace fuertes de una manera que yo ya he olvidado. El té se terminó. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores anaranjados y púrpuras. El samurái se puso de pie y se inclinó profundamente ante los otros dos. Un gesto de respeto absoluto. Si nos hubiéramos cruzado en otro tiempo, en otras circunstancias, dijo con una solemnidad que resonó en el valle, uno de nosotros no estaría aquí ahora. El monje asintió, devolviendo la inclinación. Y el mundo, añadió, sería un poco más pobre por ello. Cuando levantaron la vista, el taoísta ya no estaba. Nadie lo vio marcharse. Se había ido como llegó, en silencio, dejando solo la tetera y los cuencos vacíos como testimonio de su paso. Después de aquel día, las leyendas comenzaron a susurrarse. Dicen que el samurái volvió a servir a su señor, pero que nunca volvió a sonreír de la misma manera, pues había visto algo más allá de la vida y la muerte. Cuentan que el monje Shaolin regresó a su templo con menos rabia en su corazón y más compasión en su puño, y del taoísta nadie supo nada más. Solo quedó una frase, que algunos juran haber visto grabada en una piedra en aquel cruce de caminos. Una frase que resume el encuentro en 3 caminos se cruzaron. Ninguno venció y por eso, el mundo siguió intacto. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan estas historias que exploran la profundidad del espíritu humano, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo relato.